amigos, ¿qué tal? Qué bueno que siguen con nosotros en compañía de Controlando la Mañana, hoy con invitados especiales. No se olvide también de entrar a nuestro canal de YouTube para que nos comente y haga las preguntas del lugar con estas personas que hoy honran nuestro espacio ahí en Controlando la Mañana y en La Tora TV del canal de YouTube. Dugueslin, cuéntenos. Y es que justamente Ingrid y mi compañero Beliar tenemos, señores, con nosotros desde ya a nuestros amigos. Él es el señor Jorge Val Levy, quien tiene pues la posición, el cargo de ser secretario de Relaciones Internacionales de la Alianza para las Américas del Partido Republicano de los Estados Unidos y secretario de Relaciones Internacionales del PNBC. Además, él está en este momento en la Florida, por eso está conectado con nosotros. Además, tenemos ahí al asesor del presidente, del vicepresidente de Honduras y candidato presidencial, además, el señor José Vanegas, quien es el asesor, óiganlo bien, el asesor del señor Salvador Nasrallah Zulum, quien es el vicepresidente, como dije anteriormente, de Honduras. Muchísimas gracias, un honor tenerlo a ambos con nosotros. Señor Jorge, bienvenido y qué honor. Para mí es un honor también estar en el canal de la señora Tora. Aquí estamos disponibles para cualquier pregunta y muchas gracias, Dugueslin. Cómo no, también vamos a saludar al señor José. Señor José Vanegas, qué honor, qué placer verle. Qué bueno que está con nosotros. El placer es del todo mío. Agradecer profundamente por la invitación a su prestigioso programa. Cómo no, nosotros vamos a estar conversando, hablando con relación a lo que es ya el señor Salvador Nasrallah, que creo que nos va a estar acompañando, el vicepresidente de Honduras en los próximos minutos. ¿Es así, señor Jorge? Sí, hay que entender que él está ahora mismo en California y son las 5 de la mañana. Nosotros coordinamos con él para que estuviera en el programa hoy y lo que estamos esperando es que él se pueda conectar. Excelente, estamos a espera de conexión con el vicepresidente de Honduras, justamente el señor Nasrallah Zulum. Señor José Vanegas, díganos, ¿cómo anda el asunto por allí? Ya en vista de que usted es uno de los asesores del señor Zulum. Cuéntenos cómo es esa parte de que Zulum es de la oposición, verdaderamente, ¿verdad? Prácticamente de la oposición, pero es el actual vicepresidente de lo que es Honduras. Explíquenos esa parte. Bien, primeramente debo de aclarar que yo formo parte de un equipo. Sí. No soy la única persona dentro de ese equipo, sino que somos un equipo. La palabra asesor, etimológicamente hablando, significa yo pongo mis sesos en lugar de ti. Es decir, yo voy a pensar por ti. Excelente. Entonces, esta es una labor difícil en la política porque los seres humanos en materia de psicología, después de los 40 años, son difíciles de guiar. La teología dice que solo un milagro lo puede permitir. Entonces, no es una labor fácil. Yo formo parte de un equipo donde trabajamos en adaptar una campaña política al candidato. Me encanta, mire, me encanta cuando usted no deja a su equipo afuera, que usted menciona desde el principio que es parte de un equipo, y es bueno decirle a la gente que el señor José Vanegas nos está hablando. Usted está en este momento en Honduras. Correcto. Bien, entonces ahora sí me puede responder por favor la pregunta que hemos hecho con relación a la parte de que cómo es esto que un candidato, ¿verdad?, de la oposición ha llegado a ser el vicepresidente, porque aquí tenemos posiblemente otras condiciones en materia de política. Bueno, realmente el ingeniero Nasrallah ha sido un fenómeno de la política en Honduras. Él ha sido un personaje mediático históricamente en el país y tiene una imagen muy creíble.
desafortunadamente la política en América Latina, no solamente en Honduras, sino en América Latina en general, la política es como navegar en un pantano donde difícilmente vas a coger un lirio y no sales manchado. Sucede que el ingeniero ha participado ya en 3 ocasiones. En las 3 ocasiones que ha participado, en 2 de ellas participó como candidato directo a la presidencia. En las 2 ocasiones perdió mediante el fraude. Luego él se postula nuevamente, pero en el camino se da cuenta que el fraude le espera. Entonces se hace una alianza con Libertad y Refundación, pero eso está impulsado por una agenda social. La agenda social decía fuera Jo. O sea, ese grito fuera Jo era un rechazo al expresidente Juan Orlando Hernández, que actualmente se encuentra guardando prisión en los Estados Unidos. Como la política es coyuntural, entonces el ingeniero se da cuenta que si hacen una alianza, es posible poder derrocar, para derrotar el fraude. Y es así como algo inesperado o imposible se da, la unión de una persona derechista, conservadora, se une a Libertad y Refundación, un partido de izquierda. Vanegas, una pregunta, si nos pudieras explicar para ampliar a la gente, ¿por qué guarda prisión el expresidente de Honduras y guarda prisión justamente en Estados Unidos? ¿Por qué? Bueno, eso no es lo que yo digo, lo dice la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que es por narcotráfico. Eso lo dice, ok, la Corte, correcto, porque hay que aclarar que usted es el asesor del actual vicepresidente y candidato presidencial. Entonces, justamente cuando le escuchamos, porque esa es la parte que establece la Corte del Distrito Sur, ¿verdad?, de Estados Unidos. Dame un momentito, vamos a ver, señor Jorge Puello, ¿nos escucha? Cuénteme. Bien. Sí, le escucho. Vamos a ver, creo que usted tiene una pregunta. Ingrid va a hablar, señor Barley. Vamos a ver. Bueno, yo tengo como que tantas preguntas porque es tan interesante cómo Honduras influye mucho con la migración dominicana. Pues ustedes saben que la famosa vuelta por México, justamente muchos dominicanos caen en Honduras. Y a propósito que el señor Jorge Barley es secretario de Relaciones Internacionales por la Alianza de las Américas, con este mismo tema, ¿cómo ve usted, señor Jorge, esa famosa vuelta por México que comienza justamente en Honduras? ¿Qué problemática o qué situaciones causa a las Américas y para los dominicanos que enfrentan esa aventura como consecuencia de esta decisión que muchos buscando una vida mejor hacen? Señor. Bueno, primero que nada, quisiera hacer a través de este medio una alianza del Partido Republicano para la acción directa del presidente Donald Trump. Yo pertenezco al Partido Republicano aquí en la Florida, trabajo directamente con su Trump Jr., Donald Trump Jr., y a petición de él se nos pidió hacer enlace con los diferentes países de Latinoamérica bajo el lema de América Primero. No solo América Primero los Estados Unidos, sino también América Primero para todo Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe, por la razón de que si nosotros no creamos desde Estados Unidos bienestar para todas las Américas, eso va a influir negativamente hacia los Estados Unidos. Una de las órdenes ejecutivas que dio el presidente Trump en aquel tiempo fue el mudar todas las gasolina hacia la región de Centroamérica y el Caribe. Y a través de así contrarrestar lo que era el surgimiento de un socialismo comunista
que estaba promoviendo Cuba a través de Venezuela y Nicaragua. Ahora, el paso o la vuelta a través de Centroamérica se da por la facilidad del dominicano, al ser miembro de lo que se llama el SICA, el poder viajar sin visa a los países que son Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Muy bien. Jorge, una pregunta, porque nosotros pues que nos conocemos de tantos años, pero quisiera que tú le expliques a la gente en este momento cómo es este asunto. Tú estás en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también tienes participación en la zona de Honduras y otros países de Centroamérica. Sin embargo, perteneces también, porque hay que decirlo, a lo que es la religión judía, ¿verdad? Entonces como que hay una, no sé si como un choque, una cosa. Explícanos esa parte. No, no es un choque, porque en la religión judía hay un precepto bíblico que se llama Tikkun Olam. Y en ese precepto lo que nos dicta es que nosotros tenemos que hacer lo posible por hacer de este mundo un mejor mundo para vivir. Y la política y la religión siempre ha estado unida en lo que es la religión judía. Inclusive el rey Salomón tenía un paso desde el templo hacia su palacio. Salomón fungía como la figura política del pueblo de Israel y el templo era la parte espiritual. Y lo que nos enseña esto de la Biblia es de que si nosotros no tomamos parte activa en la política y en lo que toma la decisión sobre nuestro futuro y nuestro estado de bienestar y de ser, se forman todos los problemas que se están formando hoy, donde tenemos políticos que han separado la espiritualidad y el bien y se han concentrado solamente a la política del mal. Jorge, Gustavo Belear de Controlando la Mañana. El atentado a Trump, el sábado pasado, un francotirador de 20 años intentó asesinar al candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump. ¿Crees tú, Jorge, que, digo, el partido, al candidato a la presidencia por el Partido Republicano, ¿crees tú que el Partido Demócrata, que desde las entrañas de ese partido se ha querido, diríamos que como se ha dicho, se ha tramado el intento de asesinar a Donald Trump, o crees tú que realmente eso es un caso aislado de una persona prácticamente que no tuvo contacto con ningún diríamos, dirigente ni ninguna fuerza política contraria al Partido Republicano? Mira, nada en la vida sucede por, ¿cómo te digo?, por inercia. Todo tiene una razón de ser. Esta persona no es que se levantó de la noche a la mañana y dijo, mañana voy a morir, voy a tratar de asesinar a Donald Trump, porque de una manera u otra, él sabía lo que iba y sabía las consecuencias. En un 99.9% de las veces, cuando se trata de atentar contra la vida de un mandatario, exmandatario de los Estados Unidos, la persona que atenta termina muerta de una manera u otra. Ahora bien, hay que entender la política de Estados Unidos y lo que está sucediendo al día de hoy. Con Trump han intentado acusarlo falsamente, removerle poderes que él tenía como presidente en su momento para poder acusarlo. Han tratado a través de los medios el destruirlo en lo que es su presencia. Y lo último, en desesperación por parte del Partido Demócrata, ha sido el asesinato. Eso es casi seguro que esta persona está radicalizada internamente en el Partido Demócrata, aunque diga que pertenecía al Partido Republicano. Es una manera de cubrir lo que estaba pasando, y no solo casi lograron, no fue solo un atentado, casi lograron cometer el magnicidio en contra de Donald Trump. Si tú analizas cómo le pasa, solamente él necesitaba haber cambiado de posición en ese instante y hubiera sido
otra historia lo que hubiera pasado. Exacto. Un momentito, vamos, porque tenemos ahí, como ustedes saben, al señor José Vanegas, quien es uno de los asesores del candidato presidencial y vicepresidente en Honduras, y también está ahí al pendiente con nosotros. Quisiéramos pues ir aclarando cuándo son las elecciones en Honduras, señor Vanegas. Bueno, en Honduras tenemos elecciones, las elecciones primarias son hasta el próximo año, en febrero del próximo año tenemos las elecciones primarias. Nos vamos a elecciones generales el 27 de noviembre del próximo año. Los escenarios indican que nuestro candidato está muy bien. ¿Qué por ciento pudiéramos decir? ¿Qué por ciento pudiéramos decir que está el señor Salvador Nasralla, usted como uno de sus asesores, si pudiéramos decir uno de los principales asesores del candidato presidencial Nasralla, qué por ciento pudiéramos establecer? Porque en este país también viven muchos hondureños, ¿verdad? Y quisiéramos saber qué porcentaje manejan ustedes como dato. Si las elecciones fueran hoy, contundentemente el ingeniero Nasralla gana. Ahora, hay que tomar en cuenta varios escenarios. Lo dije anteriormente, la política es coyuntural. Hay el caso de un candidato alcalde en México que estaba perdiendo las elecciones y se le ocurrió regalar naranjas. 3 días antes de las elecciones cambió el rumbo de las votaciones y ganó. Se han hecho estudios científicos de por qué vota la gente y se llegó a la conclusión que la gente vota por emoción, que no razona el voto. Nuestro trabajo es que la gente logre razonar. Mira, nosotros creemos. Vanegas, tú le has dado una idea fantástica a los políticos dominicanos de aquí del país. Ahorita están ellos por ahí regalando naranjas y limones y guineo maduro y una serie de cosas. Desafortunado. Vanegas, usted tiene una condición muy interesante a nivel político. Justamente la actual presidenta es una mujer, la señora Xiomara, y el señor Salvador Nasralla Salum es una persona que está en los medios televisivos, es una persona influyente desde hace tiempo allá en Honduras. No es difícil tener un candidato vicepresidencial que sea de la oposición y que ciertamente sean dos figuras tan interesantes, porque me imagino que, según lo que veo, Honduras es de los primeros países latinos que tiene una mujer. ¿Cómo se da esa mecánica política allá en Honduras? ¿Fluye bien todo? Bueno, primeramente fue una como ya expliqué anteriormente, era una alianza que muy pocas personas veían que se hiciera posible, pero se hizo posible porque había una coyuntura política en el momento que trataba de sacar al expresidente Hernández, que lo consideraban una narcodictadura en el país, y así se da. Ahora, hay una cosa que debo de aclarar. El vicepresidente, en este caso el ingeniero Salvador Nasralla, renunció a esa posición para poder aspirar actualmente a una candidatura presidencial. La renuncia de él se dio ya hace varios meses y la intención es para poder allanar el camino y poder ser candidato presidencial. No hubo realmente una buena química con el actual gobierno. Entre él y el gobierno no hubo buena relación. Las promesas que hicieron en la alianza nunca se las cumplieron y eso los distanció al punto que eran como el aceite y el agua. Wow. Entonces, Mire, la separación se veía venir y finalmente él puso su renuncia y tomó la decisión nuevamente de lanzarse como presidente, como candidato a la presidencia, en este caso ahora por el Partido Liberal del lugar de está. Mira, el partido del señor en el que participa, ¿verdad? Justamente, él es el precandidato a la presidencia por el Partido Liberal y fundador del Partido Salvador de Honduras y Anticorrupción. Él que ha decidido pues ser el candidato por este partido y que lo veo que al final dice Anticorrupción,
¿Hay mucha corrupción en la política hondureña? Sí. Bueno, Usted se sonrió, ¿eh? Un presidente narcotraficante, imagínese. Y yo les voy a decir algo, esto yo lo voy a hablar no como asesor político, sino como hondureño. Como hondureño, La correcto. verdad es bastante vergonzoso para nosotros los hondureños tener esa desdicha, el primer expresidente de América Latina, y ser condenado en una corte estadounidense, sea hondureño y por narcotráfico. Desafortunado. A nosotros, de verdad, los hondureños, en su mayoría, lamentamos esta situación porque realmente no es un buen embajador de la imagen de Honduras. En Honduras, yo no diría que en Honduras hay corrupción. Ustedes deben de saber que el narcotráfico se casó con la política en América Latina. La corrupción llegó para quedarse. De hecho, los defectos como robar, como alteración en las compras, son vistos como virtudes en la política actual. Alguien que tiene la habilidad de poder maquillar un contrato, de poder maquillar un informe, le llaman que es habilidoso, que es inteligente, no se le dice que es corrupto, sino que tiene habilidades, que tiene virtudes. Desafortunadamente, en la Ese es un tigre. Vanegas, Sí, Vanegas. eso es lo desafortunado. Sí. Sí, Vanegas. En caso de que Salvador Narrala gane la presidencia de Honduras, iniciativas que tomaría el presidente, las primeras iniciativas para mejorar la situación económica y la vida de los ciudadanos hondureños. ¿Cuáles serán las iniciativas que tomaría? Bueno, realmente el plan de gobierno de ingeniero Narrala se basa en los aspectos fundamentales que son las necesidades del país. Entre ellos, Honduras tiene una muy mala relación actualmente con la empresa privada, nacional y extranjera. Entonces se necesita volver a crear ese vínculo, a fortalecer ese vínculo para poder generar fuentes de empleo. Cosa que actualmente nosotros estamos siendo golpeados altamente por grandes volúmenes de inmigración en el país, y también somos un país. Solo a manera de pausa, la inmigración está directamente vinculada a la corrupción de la clase política. Y eso es porque los políticos de turno se roban las oportunidades del pueblo. Entonces no hay para invertir en educación, no hay para poder generar fuentes de empleo porque se genera un ambiente de inseguridad. Usted debe saber que cuando se nombra un candidato, sea al alcalde, a la alcaldía, a un diputado, sea a un presidente, se nombra por una sola palabra para que brinde seguridad al pueblo. La palabra seguridad es una palabra integral, significa que va a generar seguridad de empleo, seguridad en salud, seguridad en educación, seguridad ciudadana. Es una palabra amplia. Y cuando el político no cumple, no legisla para brindar seguridad, en su municipio no es incapaz de brindar seguridad a esa municipalidad que le corresponde, el presidente no puede brindar seguridad, entonces falló como candidato. Entonces, nuestro candidato, Salvador Narrala, está trabajando para brindar seguridad de forma integral al pueblo hondureño.